Toda acción tiene una reacción. Todo lo que hacemos puede influir a nuestro alrededor. Bienvenido a este capítulo de Qué buena pregunta. Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! Hey, bienvenidos a un capítulo más de Qué buena pregunta. Hoy andamos dándole la parte 2 a la continuación del capítulo anterior. ¿Cómo ganar amigos? Ahora vamos a hablar de cómo influir en las personas. Es la pregunta del día de hoy. Pero no sin antes presentar a mis amigos aquí, a mi derecha, que es la izquierda de los que nos ven. ¿Qué tal, amigos? Aquí está su buen amigo Manny, Luisito Comunica número 2, o el clon de Luisito Comunica, como me han conocido por ahí en las redes sociales. O el primo norteño de Luisito Comunica. El de Temu, le dicen. El Luisito Comunica de Temu. Hey, por aquí Alan, Arancillo, Sobio Nacho. Un gusto de tenerlos por aquí una vez más, chicos. Besotes. Que disfruten este episodio. Y aquí... ¿qué? No. Y aquí su buen servidor, el Buen Paz, conocido también como David. Y andamos dándole... Chicos, ¿se divirtieron en el capítulo pasado? Pues hoy les tengo mucha diversión. Van a salir corriendo. Vamos a dar una vuelta, vamos a hacer el concurso que dijimos la vez pasada. A ver quién hace más amigos. Yo quiero tener 1 millón de... No, sí, claro. ¿Se divirtieron en el capítulo pasado? Pues aquí les tengo su diversión. No, así que vámonos por partes. Hoy vamos a hablar de cómo influir en las personas. Así que, yéndonos por el inicio, chicos, ¿qué es la influencia? La que tienen los influencers. No, espera. ¡Oh! Me sorprende su conocimiento. Acción y efecto de influir acá, ¿no? ¿Qué es la influencia? ¿Qué es la influencia? Es el poder, como que, vaya, no quiero decirlo como así de que, ¿qué es la influencia? Pues el poder influir, no. La influencia es como el poder, como que hacer parte en el pensamiento de alguna persona, de algún grupo de personas, el persuadirlos, esa era la palabra que andaba buscando, el persuadirlos a que sigan alguna ideología, alguna persona, alguna idea, que sigan o que compren cierto producto. Eso es como que la influencia para mí, el poder persuadir a alguien de que lo que tú estás diciendo es correcto o tiene mucha importancia. Sí, pues básicamente sería muy similar mi concepto, pues es así como que el poder que tiene alguien para que otra persona pueda hacer algo o de cierto modo como que condicionar o cambiar hacia algún pensamiento que sea afín con la persona que está provocando la influencia, ¿verdad? O sea, tú al ser influyente o estar influyendo sobre las personas, pues tienes un poder para que ellos actúen o tengan algún comportamiento o alguna idea que sea afín con lo que tú estás evocando o tratando de persuadir. Ok. ¿Es nomás con personas o también es con cosas o qué opinan? No, pues Las no cosas piensan. Puedes influir sobre la computadora si la empujo, influir a que se mueva, ¿verdad? Pero Okay. pues no es lo mismo. Va. Bueno, chicos, ¿y quiénes son los personajes que conocen de la historia que han sido los más influyentes? Pues mira, nuestro presidente ama y súper ovaciona a Benito Juárez, a mi tío. A mí me caga Benito Juárez, pero... ¿Es Juárez García o qué? Juárez García. Ah, ok, por eso. Personajes así que muy influencers. Ahorita los influencers, vaya la... Por si que la historia, Vaya la... Personajes de la historia que han influenciado sobre muchas personas, pues tenemos a un cierto alemán ahí con peinado raro y bigote raro. ¿Cuál? Que influenció Chaplin. Ah, ok, porque yo dije, el otro era de Austria, pero... No, Charles Chaplin. Tenemos ahí pues ciertos personajes, ahora sí el austriaco. Chaplin ni sé dónde era, ahí me corrigen en los comentarios. Ahí te van a poner, no, eres un quién sabe qué es. Me hace que es de Londres, ¿no? Es que el Reino Unido por allá. Es de Londres, no creo.
No sé, la verdad. No sé, la neta. Pues- El austriaco, el francés que conquistó medio mundo, el macedonio que conquistó medio mundo, el romano que conquistó todo el imperio romano. Yo puedo decirles que Poderes de todos Romano. aquellos que generaron o que influenciaron una religión, un Buda, un Mahoma, un Jesucristo, no estoy hablando ni criticando ni nada, Ok. estamos hablando de gente influyente y si hablamos de que a raíz de los pensamientos o de las ideologías que ellos pues estuvieron compartiendo, hoy por hoy tenemos de las religiones más famosas o más populares en el mundo. Pues son tres, ¿no? Las más populares. Ujú. El budismo, los musulmanes y Y el el cristianismo. Ujú. Entonces podemos decir que pues, estas personas fueron súper influyentes porque aún miles de años después de que ellos estuvieron en este mundo, siguen influyendo sobre las decisiones, sobre las creencias y sobre la manera de vivir de la gente. Fíjate que también muchos políticos, históricamente hablando, de Eh, cualquier país al que nos ¿El vayamos. Che era político o qué era? No, el Che era revolucionario. Che, boludo. Pero mira, tenemos al que sí era político, que era Fidel Castro, por ejemplo, en Cuba, a Benito Mussolini en Italia. ¿Mandela sí era político? Nelson Mandela, sí. ¿Sí se volvió presidente Sí, ¿no? o nomás era...? No, tengo entendido que sí, a menos de que esté en el efecto Mandela, pero tengo entendido que sí era presidente de Sudáfrica. Así es. exactamente. Sí ganó la candidatura después de haber sido encerrado en la cárcel y quién sabe cuántos años duró ahí. Sí. Freeman. Con 94 años. Morgan Freeman. Freeman. Él puede ser Blancanieves si quiere. El Jim Carrey fue todopoderoso. Todopoderoso. Keanu Reeves. Keanu Reeves, súper influyente hoy en día, realmente. Sí. Y hay muchísimas personas que podría decir como que influentes. Ya creo que dimos suficientes ejemplos. Los más influyentes en una familia son los padres, ¿no? Normalmente. Ah, sí, obviamente. O sea, si el papá dice es azul, aunque sea rojo, el niño tiene que creer que es azul porque... Porque lo está diciendo mi papá o lo está diciendo el papá del niño. Deja tú, a veces no realmente no tiene ni que decirlo, o sea, porque simple y sencillamente los niños empiezan a confiar los comportamientos y las ideas de los padres inconscientemente. O sea, y de esa manera están ejerciendo una influencia sobre los hijos con el ejemplo. La manera, ¿cómo dicen? Las palabras... Que las palabras llegan mucho, pero que el ejemplo arrasa, algo así arrastra. Bueno, no. Gracias. Wishi la frase. Muy chilopostli. ¿Las palabras dicen cómo? Como que las palabras ayudan, pero que el ejemplo arrastra, algo así, arrasa. Sí, Pero literal. lo arrastra, sí, tal cual. Va. Bueno, pues, ¿qué? Aplausos. Eso. Gracias a todo el público Se la inteligente y supo. conocedor de qué buena pregunta. Bueno, pues chicos, ya volviendo a la pregunta, ya hablando de personajes influyentes, ¿qué consideran ustedes que se tiene que hacer para influir en los demás? Tener una buena imagen. ¿Buena imagen? Porque hasta cierto punto, o sea, aunque sea una imagen negativa, va a ser una imagen positiva para cierto grupo de personas. Pongo un mal ejemplo, por decir, es una persona fan del 420 o No sé qué es el 420. qué bueno. Del consumo de Del sustancias. consumo de sustancias Ah, ok. alucinógenas y demás. No sé, un rapero muy famoso, por decir algo, no voy a decir ningún nombre, pero es una persona, un rapero muy famoso, pero es adicto a sustancias ilícitas, ha tenido muchos problemas, ha estado muchas veces en la cárcel, o sea, es una persona que dirías, bueno, como ejemplo de persona tal vez no sea lo mejor, pero con su música, con su forma de ser y demás, pues atrae a un cierto grupo de personas sobre las que influye. La mayoría podrían pensar, ok, esta persona yo no la considero como una buena influencia para mis hijos o demás. Por ejemplo, ciertos cantantes de música regional mexicana, no diré nombres, pero por ejemplo ciertos músicos dices, no, oye, esa música no la deben de escuchar mis hijos, y luego el mismo músico ha dicho, sí señora, exactamente, no la deben de escuchar sus hijos. Que me vuelva una influencia para ellos, pues eso ya no es parte de mí, pero Tiene que ver con el cuidado y la educación que usted le da a sus hijos. pero no es música que yo he estado creando para los niños, ciertamente. Entonces, siento que esa es una parte como que para influir en las personas, la imagen que yo creo y el grupo al que estoy dirigiendo
como que mi contenido. Ok, la imagen. Y puede ser se me hace muy relativo, ¿no? Una buena imagen, porque así como dices, uno tiene una imagen que podrías considerar una mala imagen, pero influye. Sí, pues por eso digo, es una buena imagen para el público adecuado. Está bien loco ese tema porque, no sé, normalmente una buena imagen a lo que se escucha comúnmente es alguien que está bien vestido, alguien que está limpio, alguien que esto y lo otro, pero la realidad es que muchas veces le dan el contraste a esa imagen y pega mal. Por la rebeldía, por la libertad, por muchas otras cosas que puedan ser, ¿no? Fíjate, yo opino que parte de lo que se necesita para tener influencia es como que un concepto, un ideal o un objetivo así que sea muy fuerte de la persona, que logre hacer que las demás personas quieran eso mismo. O sea, por ejemplo, si yo tengo un ideal muy cabrón, Ajá. Puedo transmitirlo con pasión, puedo decirlo con seguridad, que es otra cosa. La pasión y la seguridad con lo que lo dicen creo que es otro de los factores en que demuestran mucho la influencia de las personas. ¿Qué sería otro? No sé si decirlo como que entre autenticidad o libertad de la persona. Porque al momento en que ves que la persona dice, o sea, como que estás conjugando todo esto mismo, ¿no? O sea, es algo tan de él, tan así de lo que está tan seguro para decirlo, que hace que la gente lo vea y diga, ok, yo quiero como él, o yo quiero estar con él. Porque emite justamente esa imagen, como decía Manny, que hace que las personas se sientan atraídos, que sean así como impresionados. Fíjate que ahora que mencionas ese aspecto, sí es cierto, va muy ligado a lo que quiero transmitir yo, por ejemplo, que es la libertad de ser tú mismo, la libertad de expresarte, la libertad de que no haya alguien que venga y te diga lo que tienes que hacer o hacia dónde tienes que caminar y demás. Y cierto que es una de las partes más importantes de cualquier influencer, de cualquier persona que influencie sobre las personas, el tener esa libertad de ser tú mismo y que te valga lo que digan, que no te importe cómo vas vestido, que no te importe las críticas, que si de repente alguien te corrige que porque Chaplin no era de de Alemania, pues digas, bueno, pues gracias, sí es cierto, me equivoqué. Y pues esa seguridad, siento que es uno de los puntos más importantes. Fíjate que con lo que están diciendo me acabo de acordar del buen Jack Black. Platicaba en una entrevista a Omar Chaparro que a él le tocó conocerlo, tratarlo por lo de la película esta de Kung Fu Panda, que los dos hacen la voz del Po. ¿Cómo se llama? Po. Del Po. Y platica que al conocerlo, pues que Jack Black es una persona con mucha energía, que está en las entrevistas y hace bromas y cotorrea y la disfruta y se la pasa así. Y pues él dice de que, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que tiene tanta energía? ¿Cómo? Y cuando le toca platicar con él, le pregunta, oye, ¿cómo le haces, Jack Black, para siempre dar las entrevistas con energía, para siempre andar con chistes, para siempre ser así tan espontáneo? Y Jack Black le contestas, es muy cansado no ser tú mismo. Muy cansado. Entonces te quedas así pensando, pues sí es cierto, o sea, cuando eres tú mismo, influencias más en las personas o haces las cosas con más pasión, con más energía, te cansas menos. Entonces, con esto que comentaron, pues sí, se me vino a la mente. Bueno, entonces, imagen, confianza, ser auténtico, ¿y qué otras cosas? Como tener un ideal o un concepto. Tener un ideal, un concepto. ¿Y agregarían algo más? O ya pasamos a lo que dice Dale Carnegie. Como diría Odín en la de American Gods. Tener encanto. Se toca, se desconectó tu micro. A ver. ¿Ahí está? ¿Me oyen? Sí. Ahí más o menos. Sí. ¿No? Sí. Eso te dio más encanto, amigo. Encanto. Bueno, pues, Dale Carnegie en su libro ¿Cómo ganar amigos e influir en las personas? Dice, hay 9 maneras para ganarte a la gente a la manera de tu pensar, a tu pensamiento. Número 1 dice, la única manera de obtener lo mejor de una discusión es evitarla. Sí. Dice, si ganas una discusión, haces sentir inferior al otro. Es un ganar-perder, una victoria vacía. ¿Qué opinan de esto?
No, yo cuando gano una discusión me siento bien de haber hecho. De haber tenido la razón. Por Ya, eso, también la ganar, razón. perder. Tú te sientes bien, pero la otra persona se humilla. No, la otra persona me vale madre. Bueno. No te creas, opino que sí es cierto eso. La mejor forma de parar una discusión o la mejor forma de no discutir es exactamente eso. El simplemente ignorarlo y no discutir. Sí, ándale, sí, lo que digas. Sí, incluso ganas de una forma así con guante blanco la discusión porque la otra persona te está incitando a que tú pelees, está incitándote a ser superior o a demostrarse como superior. Y tú le dices, no, mira, me vale. O sea, no voy a discutir, di lo que quieras, haz lo que quieras. Y a veces como que la otra persona se cansa y dices, "Ok, gané con guante blanco y ganamos los dos porque yo no me sentí superior a esa persona". Y fíjate que es algo muy importante porque se habla mucho en las relaciones normalmente que las personas se pelean por tener la razón. Y a veces no vale la pena tener la razón. O sea, aunque tú tengas la razón y le digas, no, es que eso es azul, y la otra persona te diga, no, es verde. No, es azul, es verde. Aunque sí sea azul, ¿de qué te sirve discutir y esto y lo otro? Si la otra, pues sí, no va a cambiar de nada tu vida o la de la otra persona porque Nada. A veces... solo va a ser una pelea sin sentido. A veces hacen muchas bromas de eso, no sé si les ha tocado de que llega alguien y no, ay, ¿por qué esto? Ah, sí, perdón. Ah, querías discutir, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, no, Así de que dicen que estoy aburrido, tengo que pelear con alguien, sí. tengo que discutir. Conozco amistades que sí lo hacen. Un saludo. Allá, un saludo a nuestra amiga Moni, que vas a ver a quién me refiero. Bueno, segunda manera de ganarte a las personas, tu manera de pensar, es muestra respeto por la opinión de la otra persona. Nunca le digas a una persona que se equivoca. Cuando alguien está mal, empieza diciéndole, puedo estar equivocado, con frecuencia lo estoy, examinemos los hechos. Un científico no trata de demostrar nada, solo trata de encontrar los hechos. Y hay una frase que dice al final que es, el que pisa con suavidad, llega lejos. Porque no se cae por el barranco, el hoyo, la trampa. Ajá. ¿Qué opinan de esto? Muestra respeto por la opinión de la otra persona. Y Pues van muy casados de la mano, justamente. Te digo, porque en el momento en el que primero, pues estás permitiendo que la otra persona dé su opinión, ¿no? Entonces, en el momento en el que él cree que tiene la razón, pues de cierto modo también tienes un poder sobre él, porque ya influiste sobre el pensamiento que está teniendo en ese momento, ¿no? Al momento en que estás respetando su pensamiento, su idea, pues le estás dando también un lugar a la otra persona en el cual se sienta cómodo o le genere cierta actitud de confianza porque le va a gustar estar contigo, porque siente esa seguridad de que él puede ejercer sus ideas o puede tener su propio criterio y va a ser resultado. Y aquí a mí me llama mucho lo de los científicos. Me gusta mucho ver lo de la ciencia. A lo mejor me influenció mucho Dr. Stone, pero pues es la realidad. Un verdadero científico no busca tener la razón o no busca ganar esto, sino descubrir los hechos, descubrir cómo funciona la naturaleza, la ciencia, el fenómeno que está experimentando. Busca saber los hechos para conocer cómo funciona y poder aplicarlos de la mejor manera. Sí. ¿Qué? Siento que es algo de lo que deberíamos de aprender absolutamente todos. Más las personas que se manejan en redes sociales, porque me atrevería a decir que de un 100% de personas que utilizan las redes sociales, un 90% se engancha con cualquier cosa y les gusta discutir por cualquier cosa, o sea, sentirse superiores a los demás, demostrando que se equivocaron. Es como, fulanito puso, no sé, qué bonito día lluvioso y ya, o sea, salen 20 personas a decirle, estás pendejo, no es cierto, son los peores días del mundo. O sea, se le está compartiendo una emoción y hay muchísimas, me atrevo a decir que hay exageración de personas, sobre todo en X ahora, en Facebook, de personas que nomás les gusta estar ahí haciendo problema de la nada. Si aprendiéramos un poco de esto, creo que haríamos comunidades más agradables. Un saludo a toda la comunidad de preguntones, que son la comunidad más agradable que tenemos, la mejor comunidad del mundo.
Pero siento que de ahí en más, o sea, nos enganchamos muchas veces por comentarios que ni al caso. Precisamente ayer estábamos comentando Alan y yo o hoy no me acuerdo, de los comentarios por redes sociales, por No, en mensajes. ese año eres un... No, por Fuera mensajes tal de chat, como WhatsApp o WhatsApp para nuestros amigos de allá de otros lados del mundo. Que por ejemplo a veces se malinterpretan las conversaciones y no tenemos esta cultura de respetar a las personas y muchas veces hasta caemos mal por eso, porque no sabemos respetar los comentarios, no sabemos en qué tono lo está diciendo, no sabemos si lo está diciendo con una forma de agredir o simplemente está expresando una idea y demás, y nos sentimos siempre con la superioridad moral de ir a corregir actitudes que no deberíamos. Y sobre todo que yo estoy casi seguro que a todos les tocó conocer a alguien en la universidad, en la carrera, que fuera como el que estudia mucho, pero como que lo hace por ego, no es tanto por ayudar a los demás o por aprender, no es por curiosidad, es así como yo soy superior a ti, de alguna manera. No sé si conocieron a alguien en la carrera que, no, es que yo sé más que tú y tú eres un tonto, no sabes, ponte a estudiar y quién sabe qué. Si se fijan, ese tipo de personas, al final lo que quiere la gente es, quédate lejos de mi vida, no te quiero cerca. Un saludo a uno de mis alumnos que se acaba de graduar. No te quiero cerca, o sea, sí sabes mucho y todo, pero tu energía no es chida, no tienes influencia buena en mí porque no, o sea, me reflejas tu ego nada más. Sí, pues son las típicas personas, uno más que tú, o sea, me compré un carro, sí, yo también, pero está más chido porque es del año. Fíjate que me acaban de regalar agua, no, a mí me regalaron 2 litros. A mí me regalaron agua con hielo. Me quedé bien gordo de esas personas. El efecto Yuri, saludos a Yuri. Los típicos que no, es en tal año y quién sabe que lo que te importa es el fenómeno físico y no tanto La fecha. Lo que te importa es lo práctico en tu vida, no la fecha ni... Sí, ya sé. Bueno, el siguiente punto es, si usted está equivocado, admítalo rápida y enfáticamente. Siempre es más fácil criticarse a sí mismo que soportar la condena de otros labios. Es mucho más divertido que tratar de defenderse a uno mismo. ¿Qué opinan de esto? Completamente de acuerdo. Hay que admitir nuestros errores, hay que admitir cuando la regamos, cuando decimos algo y herimos a las personas que a veces no nos damos cuenta. Arregla más fácil los errores. Hay veces que la gente no te va a perdonar o que la persona simplemente no le interesa, pero eso te hace sentir bien a ti. Entonces admite tus errores, admite cuando la regaste, si diste algún dato porque no lo traías en la mente en ese momento, o Sí, no sabías de dónde era Charlie Chaplin. así, o se te cuatrapearon las cosas, admítelo. O sea, es bien divertido cuando vemos a las personas que no quieren ser perfectas, sino que admiten que todos cometemos errores y que admiten sus errores. Eso es muy humano de nuestra parte. Entonces, a todos y también a los que nos escuchan, si algún día he dado un dato y me han corregido, muchas gracias, porque se acepta que de repente no tenemos todos los datos o simplemente damos nuestra opinión y nos equivocamos. Y pues es eso, nuestra opinión. No tiene que ser igual a la tuya, ¿eh? Exactamente. Te digo, y pues sí, como dice justamente, cuando ves a alguien que es completamente humilde y seguro como para saber que se ha equivocado y estar dispuesto a poder aceptar primero que se equivoca y después, pues, cuando alguien tiene esa voluntad de aceptar que se equivoca, por ende, quiere decir que esa persona también tiene voluntad para ser mejor y para crecer. Crece más rápido, aprende más rápido, ventajas de aceptar tus errores. Exactamente. Y incluso cuando hablas en público, te dicen, cuando te estás aprendiendo, si no sabes algo, di, no sé, pero te lo investigo. O sea, es así como, no tienes que saberlo todo, no tienes que ser perfecto en muchas cosas. Siempre se te puede ir algo de la mano, siempre va a haber a lo mejor un dato o algo, porque, pues sí, no somos máquinas. Obviamente sí tratamos de mejorar, de prepararnos de la mejor manera, pero pues sí, hay que aceptar rápidamente nuestros errores. Esto me recuerda a algunas anécdotas de cuando trabajaba en la industria, y normalmente, espero no pasen los trabajos de los que nos escuchan, cuando hay un problema en la industria pasa así de que, se descompuso la máquina, y luego, no, es culpa de los de mantenimiento, y le avientan la pelotita.
no, es que mantenimiento no le puso aceite a la máquina y quién sabe qué, y luego los de mantenimiento, no, sí le pusimos, pero Es culpa de los de Los de sistemas. producción no los- pusieron tal cosa. los de manufactura, no hicieron bien su proceso y luego ahí le pasan la pelotita y luego los de manufactura, no, es que los de producción, la gente que mueve la máquina le movió los parámetros y quién sabe qué, y así se pasan la bolita y la bolita y la bolita. Y normalmente el de calidad tiene que andar cazando qué fue lo que salió mal, tienen que hacer una investigación de detective, duran días, pueden ser horas, semanas, para que al final sea una cosa muy pequeña. Cuando la realidad o cuando esto se puede solucionar tan rápido, cuando una persona dice, ¿saben qué? Yo me equivoqué, yo la cagué, yo moví esto, yo hice aquello, pero ya estoy trabajando para solucionarlo, o ¿cómo le hacemos para solucionarlo? Doy la opción A, la B, la C, ¿qué hacemos? Mucho más rápido se solucionan los problemas no, yo no fui, no, es que fuiste tú, fuiste aquel, y hasta te cae mal esa gente, así como, porque cuando no aceptas tu error, normalmente hay alguien que sí se da cuenta, así como que lo quieres ocultar, y hubo alguien que yo lo vi, Siempre va a haber, no. Nunca vamos a estar completamente a salvo de todo. Vaya, hijo de tu pega. Bueno, el punto 4 es algo muy sencillo y comienza de una manera amistosa. Esto pues yo creo es sencillo, ¿no? Pues obviamente cuando tratas a la gente como amigos, tienes más influencia, si una persona te trata como un desconocido o que le caes mal, pues lo mandas a la goma. Qué un perro acá. Es como cuando alguien que te cae mal llega y te da un consejo. Uy, no. Lo tomas. No, así es el mejor consejo del mundo. Deja tú, por ejemplo, cuando estás en el gimnasio y que llega un güey de la nada y lo estás haciendo mal. Que no hacen, llegan y te llegan hacia la brava. ¿Pero por qué o qué? No, pues es que estás... Así no es. Así no es. Sí, o sea, no es lo mismo que si alguien llegue y diga, oye, disculpa, pues no sé si me ocurre, ¿no? Que lleguen y digan, oye, disculpa, ¿te puedo hacer una observación? ¿Otra vez? Te voy a hacer una observación. Bueno, El cable, gracias, Penny. Es Gracias que no por te la escucho de observación. repente y. A ver, ¿ahí me oyen? ¿Ya? Ahí sí. Sí, ahí Ok, te como escuchamos. que hay que cambiar este cablecito. Oye, te Sí, puedo sí. hacer una observación. Sí, justamente, se me fue el avión. Llegas, o sea, si llegas con alguien y le dices, oye, disculpa, pues te puedo hacer una observación, es que pues volteé o te vi que estabas así y me fijé en algo que te pueda ayudar. O sea, no es lo mismo que alguien llegue y te diga, perdóname por metiche, ¿no? O algo así por el estilo, a que lleguen y te digan, estás haciéndolo mal, Estás mal. estás un güey. Sí, por ejemplo, en el gimnasio al que vamos, hay dos tipos de personas. Está el coach buena onda que llega y te saluda acá. ¿Cómo estás? Saludos al Víctor. Sí, saludos ahí al buen Víctor. Y él nos ha corregido de repente de que, oye, carnal, ¿te puedo hacer una corrección? Es que lo estás haciendo mal. Si haces así, te vas a trabajar mejor y no sé qué. Y es bien buena onda cuando nos corrige. Pero hay un güey que de repente llega y no, carnal, lo estás haciendo mal. Y se vaya, ¿qué, güey? Ni carnal te dice, güey. Entonces, bueno, sí, o sea, que llega y, Está mal. está mal. Y se va. Que está mal. Que está mal. Ay, creo que me vestí mal hoy. Está mal, y lo. ¿Dónde está el tamal? ¿Está mal? ¿Dónde? Tamales, ¿quién dónde venden? Bueno, el siguiente punto sí es muy, muy importante. Incluso funciona en las ventas, incluso funciona en cualquier tipo de negociaciones. Y es... haz que la otra persona te diga que sí varias veces o te diga que sí inmediatamente. Comienza diciendo las cosas en las que están de acuerdo. Mantenga el énfasis de que los dos están luchando por un mismo fin y su única diferencia es el método, no en el propósito. El método es diferente, el propósito es para lo mismo. Y evita, obviamente, que la otra persona diga que no. No sé si han escuchado de esto en negociaciones, ventas. Hay una película que se llama... No, la de... Este güey que siempre decía sí a todo. Ah, sí, señor. Ah, sí, señor. Yes, sir. Sí. Pensé que ibas a decir algo. No, nomás era el comentario de la película. Me acordé. Sí, no, pues hace sentido. O sea, desde el momento en el que empiezas como que estás platicando con la persona y esto y esto, ¿no? Le empiezas a preguntar, pues tú lo que buscas es esto, ¿no? Y ya que empiezas a buscar como que la retroalimentación de la persona que te diga sí, ¿no?
pues entonces lo que te interesa es así, ¿verdad? Sí, ya cuando empiezas a enredarlo en eso, estás creando esa sinergia, ¿no? Bueno, no sinergia, como ese pensamiento enlazado de, pues sí estamos en el mismo equipo, porque lo que él me está diciendo es justamente lo que yo estoy diciendo que sí. Y sí, es una técnica muy, muy poderosa de influencia, a tal grado que si tú logras conseguir que la otra persona te diga, creo que son 7 sís, o 6, 5, no recuerdo el número exacto, pero la siguiente pregunta que hagas, es muy probable que te vuelva a decir que sí. Por eso se usa mucho en ventas, porque te preguntan de cosas así, entonces lo que tú buscas es que el producto sea muy práctico, ¿sí? Y también buscas que el precio sea barato, no, pues que sí, y así empiezan acá. Y ya después cuando hacen la oferta, es muy probable que digan que sí. Entonces es una técnica muy poderosa que espero y todos los preguntones la usen para el bien, porque aquí usamos todo esto para hacer cosas buenas. Úsenla para el bien o como para el mal, como las compañías de bancos que te hablan y no, mire la oferta de la tarjeta de crédito que no sé qué, eso, entonces le interesa, sí, bueno, ya le vamos a hacer el cargo de los 200,000 pesos a su tarjeta y va a quedar activada su promoción y lo ¿tú qué? Pero en caso de las relaciones también funciona mucho. Vámonos al caso de cuando alguien que tenga hijos y no sé, no puede quedarle bien a su hijo en alguna reunión que iba a tener, iba a salir con él al cine y por alguna razón de trabajo no va a poder ir con él al cine y le tiene que cancelar. ¿Qué puede hacer el papá o la mamá? Puede cambiarle ese evento del cine por a lo mejor una pijamada, por a lo mejor una salida a comer, por otro tipo de evento. Y para lograr esto hijo, te tengo una mega noticia y si en lugar de hacer esto hacemos una mega piñamada. O sea, le empiezas a sacar cis al niño de que y juntamos palomitas y juntamos esto y se te haría genial, sí, no, y se te haría genial que agregamos esto y en la noche después podemos jugar así, se te suena divertido, sí, papá, y esto y lo otro. Y luego ya al final, oye, pues ¿qué tal si mejoras en lugar de hacer esto? Hacemos esto tal día. Sí, está bien, está bien. Pasa mucho. Incluso con la comida, de que le empiezas a hablar así como cosas positivas de la comida y le empiezas a sacar cis de que te gustaría ser como Goku, ¿no? No, pues que sí, papá. Entonces, él come este tipo de comidas y por esto y mientras más cis le saque. ¿Qué? ¿Se has visto que vive en una granja? Sí. Y que come mucha carne, mucha comida. Ya pasó. Y que no le hace el feo nada. Sí. Simón. Bueno, el siguiente punto es, deje que la otra persona haga mucho en la conversación. Hágale preguntas, deje que le cuente algunas cosas. Si no está de acuerdo con él, no lo interrumpa. Escuche con paciencia y con la mente abierta. Anímelo a expresar sus ideas por completo. Pues eso es lo que aplican mucho en Taskmaster, ¿no? O sea, haces las preguntas y dejas que la otra persona hable. Bueno, no, es que es diferente. Por ejemplo, eso es en cuestión de una retroalimentación positiva. Es lo que decimos ahorita. ¿Por qué? Porque ahí tal cual la función es de que la persona practique. No es tanto como que para que solo la persona, solamente tienes esa parte de influencia donde los ayudas a que se motiven, pero la finalidad es de que la persona se aprenda a expresar o aprenda a tener esa práctica de hablar. Ya. Sí. Pero es muy común, ¿no? O sea, no sé si se me ponen a pensar cuando han conocido a alguien en el trabajo y platican mucho con él, pero más que platicar ustedes, dejan que él les platique su vida. Yo me acuerdo de alguien en el trabajo, el buen Chavita, espero y no se sienta quemado por mí, que me platicaba sus cosas de, hombre David, fíjate que salí con una señora y quién sabe qué, y romanticemos, y luego, Chavita, ¿pero qué no tú tienes una novia? No, sí, pero no pasa nada porque yo soy hombre y estamos de acuerdo y quién sabe qué. Y ya, pues el Chavita te platicaba, ¿no? Y se sentía un campeón él platicándote. Y después una vez me acuerdo que él llega conmigo y me dice, no, ando bien agüitado. ¿Por qué, Chavita? No, pues fíjate que mi novia salió con otro hombre. Y luego,
¿por qué andas agüitado? Si tú también hacías eso, que no estaban de acuerdo, que no eres de mente abierta. No, es que nomás yo puedo hacerlo y quién sabe qué. Y a lo mejor esos momentos así uno, pues como dice aquí, tienes que escuchar con la mente abierta, no eres para juzgar a la gente. La gente a veces lo único que quiere es sacar lo que tiene, quiere ser escuchada. Aprendí mucho a decirle a la gente, ¿quieres hablar del tema? Porque a veces nomás quieren ser escuchados. ¿O quieres que te dé un consejo de eso? No, nomás quiero que me escuchen. 500 varos o un consejo millonario. A penny for your thoughts. ¿Les llegó a pasar algo parecido? ¿Cómo? O sea, que te dijeran así de que... De que alguien te platique toda su vida y te llevas también con esa persona por eso. Sí, justamente. Saludos a mi buen Rafa de allá de Juaritos. Y está bien loco porque muchas veces tú no estás nada a favor de lo que hace la otra persona o tú lo harías totalmente diferente a lo que él vive, pero hasta cierto punto siento que es lo chido de la vida, el poder aprender de los demás, aprender de otras perspectivas, vas aprendiendo crecimiento y en ese punto empiezas también a valorar a todas las personas y todas las personas al mismo tiempo empiezan a valorarte, porque me acuerdo que tiempo después Chavita fue así de que no, es que yo quiero que tú seas líder aquí del área porque tú escuchas, porque tú vienes bien feliz, porque le echas ganas de esto. Y hasta cierto punto, ese tipo de trabajos, ¿no? Gerencias, supervisiones, se me fue el nombre, superintendentes, direcciones, la mayoría de las veces es por caerle bien a la gente, por influir en las personas. Porque la verdad siento que en un trabajo, en una empresa, como es trabajar en equipo, mientras más felices hagas a los demás trabajar o mientras más influyas para que todos trabajen de una manera más feliz, sale mejor el trabajo para todos. Bueno, pasamos al siguiente punto, es trate honestamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. ¿Muy parecido? Muy parecido. Casi idéntico, diría yo. Pasamos al que Pasamos sigue. al que sigue. Deje que la otra persona sienta que la idea fue suya. Esto es muy importante. ¿No tienes más fe en las ideas que descubres? Es una pregunta. ¿No tienes más fe en las ideas que descubres por ti mismo que en las que te entregan en bandeja de plata? O sea, cuando dices, se me ocurrió, a cuando te dijo, Alan me dijo que hiciera esto. ¿En qué trabajas con más ímpetu? En la que se me ocurrió. Entonces, por eso aquí el consejo es, deja que la otra persona siente que la idea fue suya. ¿Han hecho esto alguna vez? Sí. Platicando con alguien. ¿Cómo lo han hecho? Porque está difícil. Mira, el domingo, precisamente este domingo pasado, nos juntamos ahí grupos de amigos que generalmente siempre que queremos coincidir y nadie dice un plan conciso, nunca nos vemos. Entonces fue como, no, ya estoy harto, ya llevamos como 2 meses tratando de reunirnos, entonces les empecé a hablar a todos por teléfono y demás. Estamos jugando Risk, el juego de estrategia militar, y mi misión era acabar con las piezas de un color, pero esa persona tenía demasiadas tropas, entonces dije, no puedo yo ir solo a pelearme contra esa persona, aunque estoy aquí a vuelta de charco, y puedo llevar a todas mis tropas, pero tengo que hacer que la debiliten. Entonces todo el juego, todas las rondas que jugamos, estuve convenciendo a todas las personas, influyendo en las personas, para que la fueran debilitando. Entonces decía una de mis amigas, no, atácalas y vas a conseguir territorio, no has conseguido carta, nomás ese territorio se lo quitas. Entonces se hacía la guerra entre ellos y luego cuando le tocaba el turno a esa persona era, atácala, mira, está débil ahí, le quitas el territorio y ya consigues más piezas. Entonces se estuvieron debilitando entre sí a tal punto que si me hubiera puesto vivo un turno antes ganaba, porque tenía demasiadas tropas, solo que se me olvidó moverlas un turno antes, pero si lo hubiera hecho hubiera podido ganar. Entonces influí muy fácil en ese punto de que lo decía con tal forma de que las personas sobre las que estaba influyendo decían, es mi idea, entonces sí es cierto, yo lo voy a hacer porque mi idea es que tengo que conquistar ese territorio. Al final lo aproveché para mi favor, pero sí fue muy divertido ahí esta paz de prueba que casi le ganó a la buena Mariana.
Elías fue el que ganó. Pues a Elías también casi le gano, pero mi misión era agarrar a las tropas de Mariana. Fíjate que a mí me llegó a pasar mucho en el trabajo. Tanto mi líder y mis compañeros, como yo también con ciertos compañeros de trabajo, me trataban de meter mucha curiosidad más que nada, más que darme como órdenes de qué tenía que hacer o como que me trataban de hacer pensar. Y siento que es la mejor manera de enseñar a las personas. Obviamente, cuando la persona ya le pensó mucho y no puede llegar a la conclusión para resolver el problema, pues ya ayúdale más, ¿verdad? Porque si no también se te puedes desesperar o frustrar en el proceso. Pero siento que es algo muy chido pues sí, ayudarle a la gente en la curiosidad de, mira, ven, vamos a ver la máquina, mira el proceso, ¿tú qué le harías? ¿Qué le moverías? Normalmente, en este tipo de situaciones, cuando estás entrenando a alguien, tú ya sabes qué hay que hacer, tú ya sabes el proceso, esto y lo otro, pero la otra persona al estar pensando de que, no, es la temperatura, no, puede ser la velocidad por esto y lo otro, puede ser la presión, puede ser la fuerza, y cuando esa persona llega a sus propias conclusiones, dice, hay que hacer esto, y luego, a ver, hazlo, y bravo, te la rifaste, y quién sabe qué, y ya, o sea, empiezas a agarrar más confianza, y empiezas también a hacer tus ideas bien geniales. Entonces es algo muy difícil de ponerlo a la práctica, pero cuando lo empiezas a entender, empiezas a tener mucha influencia en la gente, a tal grado que los motivas a que trabajen cada vez mejor, e incluso a ti mismo te ayuda cuando empiezas a poder agarrar las ideas como tuyas, aunque muchas veces estamos modelando lo que hemos visto de otros lados. Me acordé también, bueno, este es como que más de psicología inversa, ¿verdad? Pero me acordé del video del niño de que vámonos en el carro, y luego, no, a pie. No en el carro, no, a pie. Lo que le dice, bueno, vámonos a pie. Sí. Sí, vámonos a pie. Temporada de conejos. Temporada de patos. Sí, exactamente. Mismo principio. Siguiente punto, ser receptivo a las ideas y deseos de la otra persona. Comience diciendo, yo no lo culpo en lo más mínimo por sentirse como usted lo hace. Si yo fuera usted, yo sin duda me sentiría igual. Una respuesta como esa suavizaría los viejos más cascarrabias de la historia. Usted se merece muy poco crédito por ser lo que es, y recuerde que el hombre que viene a usted irritado, intolerante e irracional, merece muy poco descrédito por ser lo que es. Compadézcase de él, sea simpático con él, dígase a sí mismo, de no ser por él, de no ser por la gracia de Dios, yo sería igual o me hubiera pasado lo mismo. ¿Qué opinan de esto? De hecho, creo que hablamos poquito del capítulo anterior, de ser receptivo con las ideas y deseos de la otra persona, y comienza diciendo, yo no te culpo en lo más mínimo por lo que hiciste, cómo te sientes, etcétera, etcétera. Ya. Como mucha empatía, ¿no? Estás mostrando con otra persona. Empatía, exactamente, ese es el punto clave también de la influencia. Entonces, básicamente, como que, bueno, sé que ya lo mencionamos anteriormente, pero lo de ponerte en los zapatos de la otra persona, justamente, ¿no? Déjame mover para acá, porque estamos como que, ay, cabrón, ya me estoy trayendo todo. ¿Ahí me escuchan? Porque de este lado, como que la cablecito. No, deja tú no hacer cablecitos, que estamos Está hablando girado, así. Sí, en fin. Sí, o sea, ponerte en los zapatos de la otra persona y pues así mismo, así como de que, oiga, pues no, o sea, entiendo que es muy importante lo que me estás diciendo, ¿no? Desde el momento en el que llega le estás dando su lugar a la otra persona para que diga, me está poniendo atención, él sabe que sí soy importante. Sí, ¿no? Básicamente algo así. Sí, Es este punto. ponerte en los zapatos del otro. Cuando lo puedes hacer, dejas de juzgar a la gente. Cuando dejas de juzgar a la gente, te sientes en tu zona segura. Y en la zona segura, pues ya fluye todo más fácil, más bonito, más... A ver, yo tengo una pregunta así bien sacada de la manga. Ajá. No traigo mangas, pero así bien sacada de la manga. ¿Cómo le hacen ustedes? Quiero influenciar sobre una persona, pero ¿cómo evito que pierda la atención? Que pierda la atención. Porque sabemos, o sea, por ejemplo, yo lo aplico mucho en la escuela. Sabemos que el tiempo de atención ahorita, sobre todo con redes sociales, con todo lo de la tecnología y demás, es muy corto. De hecho, nos hablan de que ya ni siquiera son los 40 minutos de clase, ya son
20 minutos el tiempo máximo que puedes tener a alguien o menos de atención, y luego va decayendo esa atención, entonces hay que hacer algo para volver a tener esa atención. Entonces, si tú estás tratando de influenciar en una persona, ¿cómo evitas que pierda la atención? Cuando se estudia oratoria, neurooratoria o como este tipo de ramas, la manera de que la atención no se pierda, se dice mucho de estos estudios que la atención dura 40, 30, 20 minutos, una hora con las personas, pero una persona que sabe bien de oratoria puede tener a una persona 5 horas ahí y se le va a ir el tiempo como si nada, que probablemente a ustedes les ha pasado cuando han hablado en la fiesta con un amigo o algo y la amanecen platicando y dicen, caray, ya amaneció esto y lo otro, y no lo sentí, no me aburrí, no, ¿en qué momento? A todos nos pasa cuando la plática es amena, cuando hacemos esto. Y el punto clave aquí es el volumen con el que hablas, tiene que haber cambios, el tono y la velocidad. Esos son los 3 factores de la comunicación para no perder tanto la atención. De hecho, si han visto conferencistas, pongo de ejemplo al buen Spencer Hoffman o a Juan Carlos Barrios, ellos cuando están hablando de repente llega un punto en el que hablan así como ¿y estaba por allá? y hablan así con un agudo así como ¿y luego? ¿Y estaba haciendo? Acá sacan agudos o sacan como el chistorete y cambian las voces, los tonos, o hablan así grave de que no, hijo, ven y haz esto y quién sabe qué. Entonces al cambiar el tono de voz, como que el cerebro así despierta así como, caray, ¿qué está pasando? Porque está hablando diferente. A diferencia de los profes, todo el mundo, yo creo, tuvimos un profesor que hablaba igual, así como con hueva, a la misma velocidad toda la clase, en el mismo tono, diciéndote cosas que ya dejaron de interesarte por cómo hablan. Como ciertos programas mañaneros. Ándale. Y el otro punto, oye, si la comunicación es en persona, incluso aunque no sea en persona, hablamos más con el cuerpo que con la voz. O sea, tenemos que hacer, cuando hacemos más ademanes, cuando nos movemos, incluso aunque fuera una llamada telefónica y que la otra persona no te está viendo haciendo los ademanes, se transmite. Está bien loco esto de la oratoria, pero transmites más y jalas más la atención. Fíjate que antes de pasarle la pregunta, me robé ahí el espacio, perdón. Antes de pasarle rápido la pregunta a Alan. Fíjate que sí es cierto eso. Yo soy una de las personas ya viejitas que me gusta más hablar por teléfono porque se transmite esta emoción de cuando estás hablando con alguien que hablar por mensaje, y ahorita ya muchas personas que conozco es como, ay no, es que me da ansiedad hablar por teléfono. Bueno. A mí me gusta más por videollamada ahora que ya tenemos el recurso, ¿verdad? Pero... pues sí, sí se puede. Sí se puede, está mejor. Sí, sí, es que en el mensaje pierdes pues, mucha voy a decir yo, no, a mí me gusta más en persona porque abrazas. Sí, obviamente, pues es lo ideal, ¿verdad? Tienes todo así, todo de primera mano, todo el contexto. Pero bueno, esa es otra historia. Pues, ahora sí que tocó los puntos principales, ¿no? De cómo no perder la atención. Yo creo que conociendo también a tu interlocutor te da herramientas para poder hacer un cambio o algo así como que para refrescar el momento, ¿no? O sea, como que ya cuando empiezas a sentir que la gente se está relajando, que se está perdiendo, que está empezando a divagar, uno de los puntos tengo entendido es que por a veces al que encuentras o al que detectas más dormido o más perdido así de la conversación, que le hablas o le haces alguna pregunta para que sea, ay caray, como que para agarrarlo en curva, y con ese modo muchos otros del grupo por mera asociación van a decir, ay no, tengo que poner la atención porque ahorita me pregunta a mí. El miedo. Te digo, pero yo creo que para hacerlo más ameno, más que usar este tipo de técnicas, porque esas creo que son como que para más corto tiempo, o sea, como que cuando se te empieza a desperdigar mucho la gente rápido, puede ser como decía ahorita, por ejemplo, Paz, ¿no? O sea, como que meter alguna historia o algún chistoretito o algo así como que cambie el ritmo de lo que estás exponiendo para que puedas hacer que la gente cambie también en ese momento como que el focus que trae. O sea, si lo traes con el mismo ritmo, como decías, empiezas a arrullarlos. Ya en el momento en que le metes algo o le platicas algo que sea diferente, dices, caray, a ver, me interesa que está hablando este sujeto, ¿no? Que le metas algo así que cambie el ritmo completamente, te ayuda a mantener la atención. Pero, pues debes de controlarlo lo suficiente
para que no se te vaya completamente el tiempo basado en eso. Y fíjate que tiene que ver mucho también con lo que hablamos ahorita, es interésate sinceramente por la otra persona. Muchas veces tienes que hablarle de cosas, aplicas historias, parábolas, analogías que vayan de acuerdo a la persona que te está escuchando. O sea, cuando te interesas, lo conoces. Es como si alguien que nunca ha escuchado de videojuegos o de series, le empezamos a hablar con las analogías que a veces usamos y pues se va a quedar en blanco así. Y cuando después conoces a la persona y a esa persona le gusta mucho el fútbol, pues haces una analogía que tenga que ver con el fútbol y esta persona me está hablando en mi lenguaje, en mi idioma, le está poniendo ganas para comunicarse conmigo. También esos detalles hacen mucha influencia en las personas. Bueno, ahí disculpa. Y bueno, estos son los 9 puntos de influencia. Yo agregaría uno que siento que es muy personal, que he aprendido a lo largo de mi vida, que es el ser vulnerable. Me van a decir, ¿permítete ser vulnerable? Pero siento que cuando las personas somos totalmente vulnerables, es cuando podemos conectar más con los demás. Pero es muy riesgoso, ¿verdad? Obviamente hay que saber con quién ser vulnerable y con quién no, con quién abrirte completamente. Porque hay personas que malamente, como hay gente buena, hay gente mala, como hay personas que usan la influencia para persuadir, que persuadir significa influir en una persona para que haga un bien para esa persona. Y lo otro se llama manipulación. Cuando influyes en la otra persona para que haga algo que no le va a ayudar o que es nomás para ayudarte a ti que lo estás influyendo. Y eso es algo que tenemos que evitar. Realmente quiero que todos aquí en Qué Buena Pregunta seamos persuasivos. Pero como existen estas personas, siento que hay que saber con quién no ser vulnerables. Pero cuando te abres y tienes, pues sí, ese lugar seguro para contarle a tus amigos todo lo que te pasó realmente. O sea, yo siento que si llego con Manny, con Alan, y les platico algo muy grave como el duelo de lo que pasó con mi papá, como, no sé, quebré un negocio, como esto, como lo otro, terminé con una relación de pareja. Cuando podemos hablar todo ese tipo de cosas, en lugar de buscar, porque muchas veces buscamos como tener una imagen, como decíamos al inicio, guardar cierta imagen de que de alguna manera soy de alguna manera muy bueno o soy perfecto en esto, aquello y lo otro. Pero no es así, todos somos personas, todos somos seres humanos. Cuando somos vulnerables, cuando nos mostramos nuestros errores, conectamos más con la gente. Y lo he notado mucho, lo he aprendido en la trayectoria que hemos tenido de desarrollo personal, de dando pláticas. Cuando decimos, a mí me pasó esto, yo me equivoqué en esto, yo la cagué en esto cuando tenía tales años, no va a faltar la persona que diga, ¿sabes qué? Yo estoy pasando por lo mismo. O a mí también me pasó. Y conectas con la gente. Y es un tipo de influencia muy bonita que te puede llevar a amistades cada vez más genial. Y bueno, chicos, ¿qué opinan ustedes de esto de la vulnerabilidad? Que esto no viene en el libro, esto yo lo agregué. Yo creo que sí es un punto bueno. Depende de las circunstancias, diría yo. Como decías ahorita, pues no con todo el mundo te vas a mostrar así, más porque hay mucha gente que te dice, a mí qué me importa. O sea, más si es alguien que no te conoce a lo mejor, pues no sabes qué circunstancias está en ese momento ni nada, ¿verdad? Pero sí, o sea, como que si tienes el espacio del foro así correcto, pues si acomodas ahora sí que las circunstancias para que sea el momento adecuado, sí te funciona mucho la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque te muestras humano, te muestras empático, así de que a mí me pasó esto y por eso me interesa que a ti no te pase, o sé que a ti también te podría pasar y me interesa que no estemos en esa situación. De hecho, me han dicho gente que pasó por lo mismo que me ayuda, que les pido un consejo, es, yo ya pasé por eso y la neta se siente bien culero y no me gustaría que tú lo pases o me gustaría poder ayudarte porque yo estuve ahí y no está chido. Bueno, chicos, no sé si quieran terminar con algún consejo, algo de lo que hablamos de influir en las personas. Pues no, realmente creo que hemos hablado lo suficiente, queda bastante claro con lo que hemos compartido. Entonces yo nada más les digo, si van a influir en las personas, que sea para bien.
Justamente, que sea persuadir y no manipular. Sí. Si van a influir en las personas, compartan. Qué buena pregunta. Perfecto. Y pues de alguna manera esto también lo hacemos por influencia, pero por influencia positiva, ayudar a los que nos escuchan transmitiendo lo que hemos aprendido a lo largo y lo que seguimos aprendiendo. Siempre estamos tratando de crecer para poder transmitir más, para poder... Esto es por amor, por pasión, por propósito. Luego hablaremos de estos temas, propósito, trascendencia y cosas muy muy chidas que se vienen adelante. Pero bueno, nos vamos a las redes sociales. Chicos, hay .chavimón, tu amigo Nacho, en las redes sociales. Les agradezco a todos por estar aquí con nosotros el día de hoy y los invito a que nos dejen sus comentarios, sus sugerencias, nuevas preguntas y a que se suscriban y nos den ahí sus likes. Muchas gracias y les mando un besote. A mí me encuentran en todos lados menos en Facebook como Meni05J y la red de negocio Flying Freedom, ya la paginilla está en proceso, debería estar saliendo para cuando ustedes escuchen este episodio. Ahí encontrarán algunos productos que les puedan servir, algunas cosas, el podcast ahí lo voy a estar publicando. Y bueno, pues vayan a darse una vueltecita para ver si algo de los servicios les interesa, sobre todo los que son de la ciudad de Chihuahua y quieren iniciar su nuevo podcast, su proyecto, quieren iniciar un noticiario. Tenemos el espacio para ti, para que vayas ahí a Producciones D7. Bueno, a mí me encuentran como David Paz DCP en todos lados. Ahí estamos para todo lo que se les ofrezca, un consejo, una plática o algo. Ahí estoy abierto, yo respondo en todas mis redes sociales personalmente. Las redes sociales de la banda Carga Positiva, ahí busquen nuestra música, todo lo que estamos haciendo. Tenemos preparado material para el siguiente año y a lo mejor para finales de este año. Vamos preparándonos con todo. Y las redes sociales del negocio, pazcompany.com y todas las redes sociales de Paz Company. De verdad, infinitas gracias por siempre andar aquí escuchándonos, por su podcast, dejarnos a nosotros sacar todas estas ganas de compartir, de hablar, de ser nosotros mismos. Siento que eso es lo que nos gusta, ser auténticos. Batallamos a veces con problemas que tenemos en nuestras vidas personales, pero eso no nos para porque amamos hacer esto para todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta! Pues mira, Mr. Beast es bien influyente, la neta, saludos, eres la verga, güey.